versículo 9, dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 9. Los que lo tengan digan amén. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Por favor, salgamos con silencio, en silencio, perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Diga conmigo: venga tu reino. Pero no solo la hermana Mercedes, digamos todos: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Recuerde que estamos hablando acerca de conociendo la voluntad de Dios. La semana pasada estábamos hablando acerca de conociendo la voluntad de Dios, y vamos a continuar con este tema, conociendo la voluntad de Dios. Pero el texto aquí, donde el Señor Jesucristo está enseñándole a orar a sus discípulos, les enseña a orar, y es un modelo con el cual nosotros debemos orar. Es un modelo bíblico en el cual nosotros debemos ordenar nuestras oraciones. La prioridad de nuestras oraciones, el enfoque de nuestras oraciones debe ser también con base en el orden bíblico que el Señor nos enseñó, que el Señor le enseñaba a sus discípulos. Y en este texto observamos algo muy importante, que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos que ellos debían orar de la siguiente manera: venga tu reino. Es decir, que le estaba enseñando a los discípulos que debían clamar que el reino de Dios viniera ¿qué? A ellos. Que el reino de Dios viniera a la tierra. Que el reino de Dios viniera a toda la humanidad. Porque quiero decirles que el reino de Dios ha querido establecer su reino en nosotros. Por eso la palabra del Señor nos habla acerca del reino de Dios. Los evangelios hablan acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo hablaba acerca del reino de Dios. Quiero decirle que el Señor Jesucristo hablaba más del reino de Dios que incluso de la iglesia. Y con eso no estoy diciendo que la iglesia no sea importante. Con eso no estoy diciendo que la iglesia sea el trono de Dios. Con eso no estoy diciendo que la iglesia no ha sido llamada por Dios. Pero sí es cierto que el Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra habló más acerca del reino de Dios que acerca de la iglesia. Porque el reino de Dios trasciende la iglesia, es decir, va más allá de la iglesia. El reino de Dios se quiere establecer en tu familia. El reino de Dios se quiere establecer en la empresa que tú trabajas. El reino de Dios se quiere establecer en la ciudad en la cual tú vives. El reino de Dios se quiere establecer en la nación en la cual tú vives. El reino de Dios se quiere establecer sobre cada corazón de cada ser humano. El reino de Dios trasciende la iglesia, pero el reino de Dios también trasciende generaciones. Cuando Dios se le reveló a Moisés, le dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que era un Dios intergeneracional. Es decir, que era un Dios que tenía un proyecto para Abraham, pero también tenía un propósito para Isaac, pero también quería manifestar su voluntad en Jacob. Es decir, que el reino de Dios trasciende tu generación. El reino de Dios nos trasciende. Y Dios quiere que el reino de Dios se establezca en nuestros hijos. El reino de Dios se establezca en nuestros nietos. El reino de Dios se establezca en nuestras generaciones hasta que Dios venga. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque el reino de Dios se establece en las generaciones. Porque el reino de Dios trasciende generaciones. Pero también observamos que el reino de Dios trasciende culturas. El reino de Dios va más allá de las culturas. Vemos cómo el evangelio se predica en el Asia, en el África, en la Oceanía. Se predica en el continente africano, en América, en Europa. Porque el reino de Dios no lo limita a una cultura. El reino de Dios trasciende las culturas. El reino de Dios, como lo decía hace unos segundos, trasciende los ámbitos, los trasciende. Trasciende la iglesia, trasciende la empresa, trasciende el comercio, trasciende el gobierno, trasciende las artes, trasciende las culturas. No hay ningún espacio del ser humano que no deba ser tocado por el reino de Dios. No hay un aspecto humano que no pueda ser gobernado por el reino de Dios. Por eso como nosotros como cristianos debemos clamar, como decía el Señor Jesucristo, enseñándonos a orar: venga a nosotros tu reino. Diga conmigo: venga a nosotros tu reino. Diga más fuerte: venga a nosotros tu reino. Dígalo más fuerte: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Pero este texto nos muestra qué es el reino. ¿Qué es el reino? Y entonces continúa diciendo: venga a nosotros tu reino. Hágase ¿qué? Tu voluntad. Así como es en el cielo, también ¿en dónde? En la tierra.
El reino de Dios no es otra cosa, sino que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Entonces, cuando hablamos del reino, significa que Dios quiere establecer su voluntad aquí en la tierra. Dios quiere establecer su voluntad aquí sobre nosotros, pero Dios quiere establecer su voluntad en toda la humanidad. Eso significa que el reino venga. Y si usted observa en el Nuevo Testamento, observa textos tremendos como este. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia, y los pasivos lo arrebatan. Los dormidos lo arrebatan. Los conformistas lo arrebatan. Pero yo estaría gritando desde allá: oiga, no. No, pero no. Entonces, ¿cómo lo vamos a arrebatar? Los violentos lo arrebatan. Los aguerridos lo arrebatan. Los que le creen a Dios. Los que ejercen los dones, los ministerios, los talentos que Dios les ha dado. Es decir, que el reino de Dios habla de que no hay pasividad. El reino de Dios habla que hay compromiso. El reino de Dios habla de gente determinada, gente que le cree a Dios. Recuerde la parábola de los talentos, pero también la parábola de las minas. Dice la palabra de Dios que el Señor le entregó a una persona ¿qué? 5 talentos, a otro ¿qué? A un siervo ¿qué? 2 talentos y a otro 1 talento. Y el de 5 los multiplicó, el de 2 lo multiplicó y el de 1 ¿qué hizo? Lo enterró. Y el texto es tremendo y dice: siervo necio, negligente, por cuanto no fuiste diligente, aún, estoy parafraseando, aún lo que tienes te será quitado. Ese es un principio del reino. Si tú no ejerces los dones, los ministerios que Dios te ha dado, aún lo poco que tienes te será quitado. Porque el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos ¿qué? Lo arrebatan. El reino de los cielos es inconmovible. El reino de los cielos es eterno. Pero el reino es que se establezca la voluntad de Dios aquí sobre nosotros. Y va a llegar el momento cuando Dios venga por su iglesia y vuelva y restablecerá el cielo nuevo y la tierra nueva. Establecerá su reino en esta tierra. Pero mientras nosotros estemos aquí, mientras que nosotros, Dios no nos haya llamado, mientras que nosotros, o Dios no haya venido por la iglesia, debemos establecer el reino de Dios. Cuando el reino de Dios viene a una familia, el ambiente cambia. Cuando el reino de Dios viene a la casa, el ambiente cambia. Cuando el reino de Dios llega a una comunidad, el ambiente cambia. Cuando esta iglesia llegó a este lugar, habían 3 tabernas aquí atrás: Leona, La Ruana y Espejismos. Y entonces aquí todo el mundo oraba: Señor, que esas tabernas se sequen, que las personas que van a esas tabernas se conviertan y vengan a este lugar, que esas propiedades sean para la iglesia, para el extendimiento de la obra de Dios. Y esa es una señal de que el reino de Dios había llegado a esta comunidad, porque al poco tiempo compramos esta propiedad de la Boyacá. Ahí habían 2 tabernas y la taberna de al lado se secó, se fue, se quebraron y se fueron por la obra del reino de Dios en este lugar. Pero habían prostíbulos. Aquí a menos de 60 metros había un prostíbulo. Los que estaban en esa época lo recuerdan. Habían centros de espiritismo. Pero cuando el reino de Dios llegó a este lugar, la atmósfera en el ambiente cambió. La dimensión del ambiente cambió. Porque el reino de Dios había llegado a este lugar. Y mientras nosotros estemos en esta tierra, debemos procurar que el reino de Dios se establezca. Porque el reino de Dios tiene una naturaleza que es expansiva. Diga al que está a su lado: el reino de Dios es expansivo. Una visión de extendimiento. Una visión de un extendimiento integral. Por eso la palabra dice: ensancha el sitio de tu tienda. Y porque el reino de los cielos sufre violencia. Hay un conflicto entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Y el reino de Dios es una vocación de extendimiento. De acorralar el reino de Satanás, del príncipe de este mundo. Entonces, mientras Dios nos tenga en este lugar, en esta tierra, debemos procurar que venga el reino y extender el reino de Dios por la obra del Espíritu Santo. Porque el Señor dice en su palabra: cosas mejores harán, o cosas mayores harán los que creen en Él. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Amén. Y la semana pasada hablábamos acerca de la voluntad de Dios, porque el reino de Dios es que se establezca su voluntad.
Y decíamos varias cosas acerca de la voluntad de Dios. Decíamos que la voluntad de Dios es eterna, que no cambia, que permanece por los siglos de los siglos. Pero también decíamos que Dios tiene una voluntad eterna general, pero también Dios habla hoy. La voluntad de Dios también es la mente de Dios para el ahora. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? También hablábamos la semana pasada acerca de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. Es decir, que estudiábamos que la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Es decir, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Y cuando decimos que lo mejor que nos puede pasar, no lo hacemos desde una mentalidad secularista. Cuando decimos que lo mejor que nos puede pasar, no estamos hablando desde una mentalidad utilitarista. Es decir, una mentalidad basada en lo que más me conviene, en lo que más me gusta, en lo que más me satisface. Esa es una visión humanista, secularista. Estoy hablando desde un punto de vista espiritual, donde nosotros estamos acumulando tesoros espirituales, tesoros eternos, tesoros en el cielo. Y nosotros debemos entender como iglesia, porque la filosofía de este mundo nos permea y nos volvemos materialistas. Vivimos para sentir placer, vivimos para atesorar en esta tierra, vivimos para gozar, vivimos para disfrutar en esta tierra. Pero cuando hablamos de una voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, significa que va por encima de ese razonamiento, va por encima de esa mentalidad. Es probable que nosotros no entendamos la voluntad de Dios en 5 años, como también es probable que la podamos entender. Es probable que no la entendamos en 20 años, es probable que la entendamos en la eternidad, hermano. Pero yo le quiero decir algo, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decir, Padre, gracias, porque tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar? También hablábamos hace 8 días que la voluntad de Dios es un misterio. Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vuelvo y leo ese texto, la primera parte de Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer ¿qué? El misterio de ¿qué? De su voluntad. Vuelvo y lo leo, dándonos a conocer el ¿qué? Misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La palabra nos enseña una cosa, que la voluntad de Dios es un misterio. Es un misterio. Y la semana pasada hablábamos un poco y decíamos que es un misterio que el hombre no puede entender porque anda como un hombre natural. Por eso el escritor bíblico dice, renovados por el espíritu en el espíritu de vuestra mente según Dios. Renovados en el espíritu de vuestra mente según Dios y vestidos del nuevo hombre. Es decir, que el viejo hombre no puede entender el misterio de la voluntad de Dios. Es decir, que el viejo hombre no puede entender la voluntad de Dios. Es decir, que el hombre carnal, es decir, que el hombre natural no puede entender la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es un misterio. Por eso el escritor del Nuevo Testamento dice que para los gentiles la predicación de la cruz es locura, porque no pueden entender el propósito de Dios, porque no pueden entender la voluntad de Dios. Pero también el escritor del Nuevo Testamento dice que para los judíos es tropezadero. Y en ese contexto el escritor bíblico está hablando de los judíos como ese pueblo que no entendió el propósito de Dios, como ese pueblo que no entendió que Cristo era el enviado de Dios, como ese pueblo que no entendió que Cristo era Dios, como ese pueblo que no entendió que Cristo había venido como el Mesías de Dios a salvar al mundo de sus pecados. Como ese pueblo que no había entendido que Cristo había muerto y había derramado su sangre y que había resucitado. No entendió, no creyó en el Cristo resucitado. Por eso el escritor dice que para los judíos la predicación de la cruz es locura.
Es decir, que para los religiosos la voluntad de Dios es locura, pero para el hombre natural, carnal, gentil, que no ha nacido de nuevo y que no conoce de Dios, la voluntad de Dios es locura. Para el uno es tropezadero, para el otro es ¿qué? Locura. Porque la voluntad de Dios es un misterio y Dios quiere revelar ese misterio a nosotros. Porque dice Efesios capítulo 1 versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, Dios quiere revelarnos su voluntad. Dios no quiere que nosotros vivamos en ignorancia. Dios quiere revelar su voluntad a nosotros. Pero debemos renovar el espíritu de nuestra mente a través de lo que el Señor dice por su palabra. A través de ser nuevos hombres, el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo. A través de caminar con el Espíritu Santo. A través de no satisfacer los deseos de la carne. A través de tener una voluntad rendida. Y ya vamos a repasar un poco más lo que veíamos acerca de esto. Debemos entender que Dios quiere revelarnos el misterio de su voluntad. Pero como estamos hablando acerca de conocer la voluntad de Dios, la semana pasada hablamos un poco acerca de cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Y dijimos primero que podemos conocer la voluntad de Dios a través de una mente renovada. Una mente que no se renueva denota, una mente que no se renueva demuestra, una mente que no se renueva expresa la ausencia de la voluntad de Dios sobre esa persona. Cuando no renovamos nuestra mente, significa que hay ausencia de la voluntad de Dios en nosotros. Por eso el escritor de Romanos es tremendo y es muy pertinente a lo que vivimos hoy. Dice, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. ¿Quieres entender la voluntad de Dios? No te conformes a este siglo. Y cuando en el griego se utiliza siglo, utiliza una palabra que significa eionas, que significa o que traduce o que tiene como sinónimo siglo, mundo, época, espíritu de la época, espíritu del mundo. ¿Y cuál es el siglo? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es la época? ¿Cuál es el espíritu de este mundo? Lo hemos dicho muchas veces, un hedonismo exacerbado, un deseo de experimentar, de sentir, de soñar, un deseo de hacer la voluntad del individuo. Vivimos en un mundo en el cual el individuo es el Dios de este mundo. Sabemos que la palabra enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero la filosofía de este mundo va enfocado para que el hombre sienta, crea, piense que es el Dios de este mundo. Y todo tiene que vivir en función de él. El transporte tiene que vivir en función de él. ¿Cierto? Los recursos económicos deben vivir en función de él. Yo estoy es para que nada me pase. O sea, el mundo se puede acabar, pero mi zona de confort tiene que estar porque soy yo. Ese es el espíritu de este mundo. Entonces la economía tiene que vivir en función del individuo. Eso está acabando el planeta. Ese egoísmo tan amplio, ese nivel de consumo. Se hacía un análisis en China. China es uno de los países más poblados del mundo. Y China está creciendo a nivel bastante acelerado. Y ese crecimiento está costando una contaminación ambiental sin precedentes. Pero es asociado principalmente a un tema. Y es el siguiente. Hay una clase media emergente que cada vez más demanda más bienes y servicios. Entonces ya una familia no quiere tener un carro sino 5. Uno para la mamá, para el papá y para los 3 hijos. Porque ya tienen la capacidad económica. Entonces compran 5 carros. Entonces compran 2 casas. Entonces cada 6 meses tienen que viajar a diferentes países. Tienen que comprar el último celular. Tienen que cambiar de ropa cada 3 meses. Así no hay sistema que aguante. Así no hay ambiente. No hay ecosistema que aguante. No aguanta. ¿Por qué? No porque haya mucha gente, sino por la ambición, por el egoísmo, por el individualismo que nos caracteriza. Y eso nos pasa a nosotros. Debemos tener una mente renovada. No debemos conformarnos al espíritu de este siglo, el espíritu del bienestar. Y yo con esto no es que les estoy diciendo que nos volvamos unos ascetistas de la Edad Media extremos, pero que entendamos que estamos para hacer la voluntad de Dios. Estamos para agradar a Dios.
Entonces, cuando tú renuevas tu mente, cuando tú no te acomodas a lo que el mundo te dice, empiezas a entender la voluntad de Dios para tu vida. Empiezas a entender la voluntad de Dios para ti. Empiezas a entender lo que Dios quiere para ti. Y tu mente es renovada, no solo en el área espiritual, sino también tu empresa va a ser renovada. Tu familia va a ser renovada. Tus finanzas van a ser renovadas. Porque cambian las prioridades, porque empiezas a entender la voluntad de Dios sobre tu vida. Es decir, que debemos renovar nuestra mente. Debemos tener una mente renovada. Número 2, entendemos la palabra, entendemos la voluntad de Dios por la palabra de Dios. Decíamos la semana pasada que no hay una fuente mayor, que no hay una fuente más pura, que no hay una fuente que nos deja del error o nos aleja del error, perdón. No hay una fuente más fidedigna. Somos conscientes, lo sabemos, lo creemos, anhelamos que Dios nos hable de muchas maneras. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de lenguas, de interpretación de lenguas. Dios habla a través de visiones. Dios habla a través de las autoridades espirituales. Dios habla a través de las señales. Las señales, Dios habla a través de señales. Hay que detectar las señales también desde el Espíritu Santo. Observar las señales que suceden. Dios habla de muchas formas, pero hay una fuente más clara, más pura, que no nos somete a error, nunca nos va a someter a error. Es la bendita palabra de Dios. Es la palabra de Dios para con nosotros. Entonces, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, debemos ser un pueblo, como nos llamaban hace décadas, el pueblo del libro, ¿cierto? Pero como dice Santiago dice, no sed oidores, sino ¿qué? Hacedores. Y Santiago sigue diciendo, no lo voy a decir literal, pero lo dice, no engañándose o no engañándonos a nosotros mismos. Cuando tú conoces la palabra, sabes la palabra, que hay gente que lleva muchos años caminando con Dios, entonces conocemos la Biblia, pero si tú no pones la palabra de Dios en práctica, dice Santiago que te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. Satanás es el que más sabe Biblia. ¿Usted no se acuerda que Satanás le decía a Jesús, escrito está? Tremendo texto. A mí me asombra ese texto donde dice que fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de 40 días, 40 noches tuvo hambre. Y viene Satanás y le ofrece todos los reinos del mundo si le adorara. Y entonces el Señor empieza a hablarle por la palabra. Pero después dice que se tira desde el pináculo del templo. Y Satanás le dice, porque escrito está ¿qué? Porque escrito ¿qué? Está. A sus ángeles mandará para que le guarden. Satanás conoce la palabra. Entonces no es solo conocer la palabra, sino diga al que está a su lado, poner en práctica la palabra. Nosotros somos como muy místicos con el tema de la voluntad de Dios. ¿Será que si es la voluntad de Dios? ¿Usted qué piensa? Le piden consejo a 5 personas. Usted mire solo los principios. ¿Si hay principios sanos? Si la palabra de Dios, o si ese proyecto, si esa decisión, si esa acción, si esa relación actúa bajo lo que dice la palabra de Dios, pues es la voluntad de Dios. Y muchas veces usted y yo sabemos que algo no es la voluntad de Dios, pero queremos hacer nuestra voluntad y empezamos a dar vueltas y a dar vueltas, y puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y te desenfocas del propósito de Dios. Entonces debemos ser hombres y mujeres de la palabra. También decíamos y hablábamos la semana pasada que a través del don de las lenguas y la interpretación de lenguas, Dios revela su voluntad. Hasta ahí llegamos. Ya hablamos un poco acerca de que Dios revela su voluntad en la atmósfera de gloria. Y ahí quiero iniciar el día de hoy. Dios manifiesta su voluntad a través de la atmósfera de gloria. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos ser hombres y mujeres que procuramos atraer una atmósfera de gloria sobre nosotros. Lo que sucedió antes de que iniciáramos esta predicación es que la atmósfera de gloria estaba cayendo sobre este lugar. La presencia de Dios estaba aquí, la gloria de Dios estaba aquí. Y entonces usted empieza a rendir su vida,
y empieza a entender por el Espíritu de Dios la voluntad de Dios. Pero quiero hablar acerca de ingredientes que nutren esa atmósfera, ingredientes que atraen la atmósfera de gloria. Número uno, la atmósfera de gloria es atraída por la obediencia. La obediencia atrae la atmósfera de gloria. Por eso la palabra del Señor dice que es mejor la obediencia que ¿qué? Que los sacrificios. ¿Es mejor la obediencia que qué? Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Diga conmigo, obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios que Padre. Amén. Es decir, que la obediencia provocó en el Señor que se le diera un nombre que es sobre todo nombre. Pero también la obediencia provocó en el Señor Jesucristo que la atmósfera de gloria cayera sobre Él. Usted lo ve en el bautismo de Jesús cuando los cielos se abrieron. Jesucristo no escatimó su condición de Dios, no valoró su condición de Dios, menospreció su condición de Dios para hacerse hombre, con un solo propósito: cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Llegó a un punto absoluto de obediencia en la cual dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Es decir, el anhelo de Jesús era obedecer la voluntad del Padre. Y en el bautismo del Señor Jesucristo era un momento simbólico, era un momento en el cual se manifestaba la obediencia de Jesús. Porque el bautismo es una señal de ¿qué? Obediencia, entre otras cosas, pero es una señal de obediencia. Dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron, la gloria de Dios cayó sobre el lugar, la atmósfera de la gloria de Dios fue atraída y se escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La obediencia produce que la atmósfera de gloria, produce que la atmósfera de Dios, produce que el mismo Dios venga y habite en nosotros. La obediencia alimenta la atmósfera de gloria. Pero también la atmósfera de gloria es atraída por la ofrenda. Levítico capítulo 9 versículo 23 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció en Moisés. La gloria de Dios se apareció en Aarón. Entonces, ¿en quién se apareció? ¿En quién? ¿En quién? En todo el pueblo. Y si usted lee todo el capítulo, porque aquí solo hablamos de que la gloria de Dios se manifestó, pero usted observa todo el capítulo 9, cómo los levitas, Aarón, su casa, estaban preparando ofrenda, estaban preparando sacrificio, estaban preparando todo para Dios. Mira lo que dice el versículo 24, que es el siguiente texto: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. Diga conmigo, holocausto, es decir, ofrenda, con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. En este texto observamos que la ofrenda provocó que la gloria de Dios cayera sobre todo el pueblo. Y mire lo que dice este texto: y se postraron sobre sus rostros. Dice: y viéndolo todo el pueblo. ¿Qué vieron el pueblo? La gloria de Dios. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron, ¿qué? Se postraron sus rostros. Es decir, que la ofrenda atrae la atmósfera de gloria. Pero también la palabra nos enseña que la atmósfera de gloria es atraída por la alabanza y la adoración. Cuando hay un pueblo que anhela alabarle, cuando hay un pueblo que anhela adorarle, cuando hay un pueblo que anhela bendecir su nombre,
la atmósfera de gloria se desata. Salmos capítulo 22, versículo 3. Salmos capítulo 22, versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Vuelvo y lo leo: pero tú que eres santo, tú que habitas entre ¿qué? Las alabanzas de Israel. Dios habita en las alabanzas de sus hijos. Dios habita en la adoración de sus hijos. Cuando tú alabas y adoras a Dios, la atmósfera de gloria cae sobre el lugar. La presencia de Dios cae sobre el lugar. El mismo Dios está en medio de nosotros. Pero también la atmósfera de gloria es atraída por la oración. Pero también la atmósfera de gloria es atraída por la intercesión. Pero también la atmósfera de gloria es atraída cuando se le da honor a Dios, cuando nos humillamos ante Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, diga conmigo, oraren, y buscaren mi rostro, diga, buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La oración, la intercesión, la humillación delante de Dios produce que la atmósfera en el ambiente cambie. Entonces, en ese hogar donde hay divorcio, en ese hogar donde hay maltrato, en ese hogar donde hay abuso, cuando hay intercesión, cuando nos humillamos, cuando cambiamos primero nosotros, no esperando que el otro cambie, sino que cambiamos nosotros mismos, la atmósfera empieza a cambiar. Dios empieza a sanar el lugar. Dios empieza a sanar ese lugar. Dios empieza a sanar la tierra. Y la atmósfera de gloria va llenando nuestras vidas. Usted debe ser ese portador de la gloria de Dios, que cuando usted llega a un lugar, la atmósfera de Dios cambia. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay ciertos hombres de Dios que cuando usted se acerca a ellos empieza a llorar. Y no es que ellos sean muy importantes, no es que ellos sean muy habilidosos, es que la gloria de Dios habita en ellos. Porque en Hebreos dice la palabra de Dios que a Él le ha placido depositar su gloria en estas vasijas de barro. Entonces, usted cuando es portador de esa gloria, de esa atmósfera, el ambiente en su trabajo va a cambiar. El ambiente en su hogar va a cambiar. El ambiente en su oficina va a cambiar. Sin necesidad de imponer, sin necesidad de extralimitarse, Dios va a ir obrando. Porque su obediencia, porque la alabanza y la adoración que usted le expresa, porque la oración y la intercesión y la humillación que usted le ofrece, porque la ofrenda que usted le ofrece, hace que la atmósfera vaya cambiando en su vida, hace que la atmósfera vaya cambiando en su entorno, y el reino de Dios se está estableciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cultive esa atmósfera de gloria. Cultive esa atmósfera de gloria. También para conocer la voluntad de Dios debemos tener una voluntad rendida. Para conocer la voluntad de Dios debemos tener una voluntad rendida. No podemos entender la voluntad de Dios si no podemos rendir nuestra voluntad. No podemos entender la voluntad de Dios si no es porque la obra del Espíritu Santo nos confronta. La obra del Espíritu Santo nos redarguye. La obra del Espíritu Santo nos zarandea para que tengamos una voluntad rendida. Tengamos una voluntad rendida. Por eso el escritor bíblico dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero también Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Eso significa que debe tener una voluntad ¿qué? Rendida. Usted recuerda cuando el joven rico le dice al Señor que lo quiere seguir. ¿Qué le dice el Señor? Que vendiera todo y se lo diera ¿a quién? A los pobres. Y el hombre, uy, venga, tampoco. Bájele un cambio, sí. Ya. No es para tanto. Yo te amo, yo quiero servirte, pero ¿cómo voy a entregar todo lo que tengo?
Dios estaba buscando, o el Señor Jesús estaba buscando en este hombre una voluntad rendida. Eso significa que si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que renunciar a relaciones. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos renunciar a algunos negocios. Tú sabes que eso no es la voluntad de Dios. No necesitas que un profeta te lo diga. No necesitas que un ángel venga del cielo y te lo diga. Tú mismo lo sabes. Tú lo sabes en tu espíritu, pero aún así no lo quieres dejar porque no quieres tener una voluntad rendida ante Dios. Y si tú no rindes tu voluntad, pues Dios no va a manifestar su voluntad. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres que tengan una voluntad que rendida. Para conocer la voluntad de Dios, debemos tener una voluntad que una voluntad rendida. Si no tenemos una voluntad rendida, Dios no va a manifestar su voluntad en nosotros. Recuerda el texto: es mejor la obediencia que los sacrificios. Así ayunes 40 días, así hagas 10 vigilias, así oren grandes hombres de Dios por ti, así ofrendes, así alabes, así adores. Si tú no rindes tu voluntad, Dios no va a manifestar su voluntad sobre nosotros. Dios está buscando un pueblo que tenga una voluntad rendida. Dios está buscando un pueblo que Él sea el Señor. Dios está buscando un pueblo que Él reine y gobierne. No es como en el sistema británico que la reina gobierna y el primer ministro, la reina o la monarca reina y el primer ministro gobierna. Él quiere reinar, pero también gobernar en tu voluntad. Él quiere reinar, pero también gobernar en mi voluntad. Es decir, una voluntad rendida. Nosotros muchos decimos: Él es mi rey, pero no practicamos que Él sea nuestro Señor. Él es mi rey, pero yo soy mi Señor. Él reina, pero no gobierna. Pero Dios lo que busca es que Él quiere reinar y que gobernar sobre nosotros. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, queremos ser ese pueblo el cual tú reinas y gobiernas. Queremos ser ese pueblo que anhela hacer tu voluntad. Queremos ser ese pueblo que te ama, que te honra, que te busca. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso al Señor? También tenemos que decir que para entender la voluntad de Dios, debemos, número uno, conocer la voluntad de Dios. Diga conmigo: conocer la voluntad de Dios. Número dos, debemos estar en la voluntad de Dios. Número tres, debemos hacer la voluntad de Dios. Número uno, debemos ¿qué? Conocer la voluntad de Dios. Número dos, debemos ¿qué? Estar en la voluntad de Dios. Y número tres, debemos ¿qué? Hacer. Conocer, estar y hacer. Ya hemos hablado acerca de conocer. Quiero hablar un poco acerca de estar. ¿Usted recuerda cuando Jonás no le hizo caso al Señor? ¿Él dónde debería estar él? En Nínive. Pero se fue al lugar ¿qué? Totalmente contrario. No estaba en la voluntad de Dios. Pero también no es solo estar, sino hacer. ¿Cómo les explico el hacer? Hay gente en las iglesias, hay gente en esta iglesia y en todas las iglesias que lleva 20 años, 30 años, 40 años en esa silla y nunca le ha hablado a nadie del Señor. Nunca ha hecho una célula. Nunca ha ganado nadie para Cristo. Solo escucha, escucha y escucha. Esa persona está en la voluntad de Dios porque Dios lo ha llamado a estar en la iglesia. Dice la Biblia: no nos dejemos de congregar como alguno tiene por costumbre. Está en la voluntad de Dios, pero no hace la voluntad de Dios. No hace la voluntad de Dios. Es decir, que no se nos puede pasar la vida 20, 30, 40 años y no ganamos ni a nuestra esposa para Cristo. No ganamos ni a un tío, ni siquiera a nuestro hijo, ni al más cercano.
Hasta nos da pena hablar del Señor. Estamos en la voluntad, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces debemos conocer la voluntad de Dios, debemos estar en la voluntad de Dios y debemos ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una promesa de la eternidad. Teníamos un amigo aquí en la iglesia, entonces mi papá lo molestaba y le decía: uy, ya tiene 33, ya está viejo, ¿no? Ya está viejo, le decía. Entonces él le decía: soy un nené para la eternidad, para no dejársela. Entonces se reía, entonces lo desarmaba. Pero tiene razón, que son 80 años en esta tierra, para una eternidad. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos le dan ese fuerte aplauso al Señor? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero recordemos que estamos en el ciclo de las nuevas generaciones. Y quiero hablar acerca de conociendo la voluntad de Dios para las nuevas generaciones. Conociendo la voluntad de Dios para las nuevas generaciones. Abra su Biblia en Jueces capítulo 2. Abrámosla rápidamente, nos quedan 8 minutos. Jueces capítulo 2, versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice la palabra de Dios. Jueces capítulo 2, versículo 10 dice la palabra de Dios. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Voy a volverlo a leer. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Voy a volverlo a leer. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en él. La Biblia habla maravillas de Josué. Un hombre de Dios, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que cumplió el propósito de Dios. Pero Josué cometió un error. No formó un reemplazo, no formó un liderazgo. Y a su vez, posteriormente a que él fallece, posteriormente a que él termina su ministerio, las generaciones de Israel se volvieron malvadas, se volvieron perversas. Y Dios tuvo que levantar a los jueces para traer juicio, para traer en unos casos juicio, para traer en otros casos exhortación, para traer en otros casos liberación, porque se levantaron generaciones que no conocían a Dios. Pero también lo podemos ver en el caso de 1 Samuel capítulo 6, cuando David trae el arca del pacto, o su interés, su prioridad es traer el arca del pacto a Jerusalén. Nos damos cuenta que en el gobierno de Saúl formó una generación que no tenía la presencia de Dios, porque el arca que representaba la presencia de Dios estaba ¿qué? Lejos, estaba aislada, era un mueble cualquiera. El liderazgo de Saúl era un liderazgo que se basaba en la apariencia, solo le importaba el qué dirán. El liderazgo de Saúl era un liderazgo que se basaba en la gracia, era un hombre alto, era un hombre fornido, era un hombre hermoso. El liderazgo de Saúl era un liderazgo superficial. Y se muestra en la Biblia que era superficial porque levantó una generación sin la presencia de Dios. Levantó toda una generación sin la presencia de Dios. Hay un expresidente, Jimmy Carter decía que la libertad, hablando de la libertad, es tan preciada, que la libertad es tan valiosa y que la libertad es tan frágil que está a una sola generación de ser destruida. Y él decía sobre la libertad, hablaba, la libertad hay que cuidarla. Y usted mira cómo esos regímenes totalitarios en 10 años transforman y someten a un pueblo y las libertades se pierden. Y en ese caso, Jimmy Carter decía que había que cultivar la libertad en las nuevas generaciones. Cuanto más el conocimiento de la gloria de Dios debe darse a las generaciones. Porque probablemente estará una sola generación de desaparecer el conocimiento de Dios de nuestras generaciones.
Josué es un ejemplo. Saúl es un ejemplo. Los hijos de Elí son otro ejemplo. Los europeos son un ejemplo. El desarrollo de los europeos se debe a algo que sucedió en 1517, la reforma protestante de Martín Lutero. Cristian Samuel, suban por favor. 1517, reforma protestante, Martín Lutero. El humanista, el secularista dice que el avance se debe a algo que se llamó la Ilustración, un movimiento académico, intelectual que fue 200 años después. Pero cuando usted observa la historia, se da cuenta que el desarrollo lo dio una sola cosa: la palabra de Dios. Porque en la religión tradicional, en la Edad Media no había palabra. Por eso se dice que es la Edad Oscura, el oscurantismo. Porque era una religión no basada en la palabra, sino basada en la tradición. ¿Por qué? Porque la única traducción de la Biblia, de los manuscritos originales en la Edad Media, era la Vulgata Latina de Jerónimo de Estridón en el año 323. Se hizo una traducción de los manuscritos originales al latín. Pero en los idiomas generales del pueblo no había la palabra de Dios. No había palabra de Dios en inglés, en alemán, en francés. No había palabra de Dios en español, no la había. Es decir, que las liturgias de la iglesia tradicional eran basadas en la tradición, no en la palabra. Nadie conocía la palabra. Incluso habían sacerdotes que no sabían leer y escribir. Y sus liturgias se basaban en la palabra de Dios. Y ustedes saben los excesos, los abusos. Yo aquí no estoy haciendo proselitismo religioso, es la historia. No puedo negar también que en la iglesia protestante han habido errores, pero es la historia que habían excesos, abusos, había corrupción. Y esa corrupción, esos excesos y esos abusos fueron saciados por la palabra de Dios. Porque Martín Lutero, cuando estuvo confinado, estuvo escondido durante 3 años en un palacio, en un castillo, el castillo de Brandeburgo, tradujo la palabra de Dios de los lenguajes originales y de la Vulgata Latina al alemán. Es decir, que la gente empezó a entender la palabra de Dios. Y cuando se la pusieron en el lenguaje nativo, y también utilizó la imprenta, que era el último invento de ese momento, imprimió la Biblia, la gente aprendió a leer. Y cuando la gente aprendió a leer, empezó a tener curiosidad por la astronomía. Cuando observaba que la palabra de Dios decía que los cielos no podían contener la gloria de Dios, el espacio no lo podía sostener. Y empezaba a tener curiosidad por la astronomía, por la botánica, por las ciencias, por la cultura. Viene un cambio sin precedentes y viene un desarrollo sin precedentes. Antes de la reforma, los países del norte eran más pobres que los países del sur. Y cuando vino la reforma, empieza un crecimiento exponencial de los países del norte. Hasta hoy se notan las diferencias. Cuando usted va a Roma, por ejemplo, Roma es una ciudad muy parecida a las ciudades latinoamericanas. Hay basura, el tráfico es horrible, todos se cierran, manejan súper brusco, hay ruido, así como cuando usted va aquí por la 68 y cada negocio que tener un bafle y compiten a ver quién hace más ruido, ¿no? Hay ruido por todo lado. Pero cuando usted va a Berlín, en Alemania, hay silencio absoluto. La gente maneja cada vez más ordenado. Las reglas se cumplen. No tienen que tener un policía ahí, estar, por ejemplo, lo que les contaba del metro. No hay barreras. Usted entra normal, como si estuviera entrando a la iglesia. Usted entra. Hay una cultura de respeto por la legalidad, hay una cultura de respeto por el pago de lo que tiene que pagarse. El Estado toma de los impuestos. Aquí se habla mucho del Estado laico en Colombia. El Estado coge sus impuestos y se los da a la iglesia. Tremendo. Hay una cultura. El desarrollo de Europa no fue la Ilustración, se llama la Reforma Protestante en 1517. Incluso los historiadores secularistas dicen que los 3 eventos detonantes de lo que se llamó el Renacimiento fueron el descubrimiento de América, la caída del Imperio Romano de Oriente y la Reforma Protestante de Martín Lutero. 200 años antes de la Ilustración. Pero ese desarrollo por la palabra de Dios aún lo tienen, pero ahora los europeos no son cristianos, son hijos de cristianos, es decir, son nietos de Dios, es decir, no conocen a su abuelo, no lo conocen,
no lo conocen. Nuestras generaciones deben conocer al Dios de los cielos. Nuestras generaciones deben conocer al Dios de los cielos. Nuestras generaciones deben conocer al Dios de los cielos. Pero ¿cómo lo conocen? Nosotros debemos levantar un altar familiar. Hay que levantar un altar en el cual nosotros cultivemos que nuestros hijos conozcan a Dios a través de la palabra, a través de la adoración. La responsabilidad de formar generaciones para Dios no es de la iglesia. Usted no puede echar la culpa a la iglesia. Usted no puede pensar o hacer o creer mejor que porque usted los lleve una hora allí al segundo piso de esta casa, ellos van a ser unos verdaderos cristianos. Es absurdo pensar eso. Esto es como el avestruz que pone su cabeza en un hueco y deja todo su cuerpo para que la bestia lo devore, ¿cierto? Eso no tiene sentido. Usted debe comprometerse en formar sus generaciones, porque Dios nos ha llamado a tener hijos, sí, pero a levantar una generación piadosa para Dios. Un compromiso del cristiano, un deber del cristiano es levantar generaciones. Pero usted debe formar un altar, debe levantar un altar, debe orar por las nuevas generaciones. Debe orar por las nuevas generaciones. Yo honro a mis padres porque ellos han procurado que siempre haya un altar en el hogar. Mi mamá es obsesiva con el tema. A mis hermanas, a mí, nunca nos deja salir sin antes orar por nosotros. Pero también recuerdo que cuando estaba en la universidad, mi papá se comprometió todos los viernes a enseñarme palabra. Todos los viernes a rebatir por la palabra y por la historia los argumentos secularistas, el ateísmo, el humanismo, el secularismo. Es decir, él se comprometió. Él se comprometió. Él no esperó que la escuela dominical me educara. Él se comprometió y se entregó. Y para la gloria de Dios, no lo digo con soberbia, Dios ha sido bueno conmigo. Me ha dado el privilegio de estudiar en 3 universidades y trabajar en 2. Me dio el privilegio de estudiar en una universidad en Europa. Me ha dado el privilegio de estar con gente atea, tener debates. Y he permanecido en mi fe, porque un hombre se comprometió en creerle a Dios y formar una nueva generación. No esperes a que tu hijo llegue a la universidad y reniegue de Dios. Y ahí sí empiezas, ay, que hice mal. Ay, ¿por qué? Mientras tú estabas paseando, mientras muchas veces, Dios nos perdone, estabas rumbeando, tu hijo estaba llegando a las drogas, tu hijo estaba llegando a la perdición, porque no hemos asumido el rol y la responsabilidad de levantar generaciones piadosas para Dios. Debes comprometerte, no hay otra forma, no hay otra forma. Debemos levantar generaciones para Dios. Pero también, oiga esto, hay que estorbar el pecado de los hijos, hay que estorbarlo. Miren lo que dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Rápidamente, ya vamos a terminar y oramos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, le está diciendo el Señor a Elí, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Mire esta tremenda frase. Y has honrado más a tus hijos. Vuelvo y la leo. Y has honrado a tus hijos más, perdón. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que ¿qué? A los que me honran. Hermano, tú que estás sufriendo con tu hijo, Dios nos ayude, porque no es fácil. Yo no he sido padre, pero con mis padres lo he vivido, con la iglesia he vivido. Se han visto casos conmigo mismo, lo que yo he sido como hijo. Y ser padre no es fácil.
Pero quiero decirte con todo el corazón, tu hijo no es tu Dios. Tu hijo no es tu Dios. Tu Dios está por encima de tu hijo. Dios nos ayude. Desde muy pequeñitos, haz un trabajo serio para que no lleguemos a esto. Pero la Biblia nos enseña que Elí fue desechado porque honró más a sus hijos que a Dios. Y él, su hija no es su Dios. Y recuerdo una anécdota con un amigo mío que era terrible. Él es un gran cristiano, un buen cristiano, es un siervo de Dios. Dios lo usa impresionantemente. Yo lo admiro, lo honro porque le he aprendido mucho a él. Pero cuando este muchacho entre los 15 y los 28 años fue terrible, era drogadicto. Lo cogieron alguna vez en un país con droga, llevando droga. Era un hijo de un pastor. Y él renegaba contra Dios, se burlaba de Dios. Y él cuenta que a veces, por ejemplo, iban todos borrachos, iban drogados. Y él, un ejemplo, una vez llegó a un retén y un policía lo vio así. Y le dijo el policía: Dios lo está buscando. Por la obra del Espíritu Santo le decía al policía: usted está mal, Dios lo está buscando, Dios lo ama, Dios lo ama. Y este se enfurecía: ¿cómo así? A mí Dios no me importa porque Dios tiene que controlarme. Era terrible, era terrible. Y sus padres, que eran pastores, unos pastores muy reconocidos, luchando, sirviendo a Dios. Y toda la iglesia sabía cómo era el hijo, toda la iglesia. Duro, terrible. Y entonces él como que observaba que él era tremendo. Su papá tomó la decisión de que no siguiera en la casa. Y una vez hablaba con su mamá, él lo asombraba la tranquilidad de la mamá. Le decía: mamá, ¿a usted no le duele que yo sea así? El descarado le decía eso. ¿Usted no le da duro que yo sea así? O sea, le causaba curiosidad. Y la mamá le decía: mi hijo, es que usted no es mi Dios. Mi Dios es el Dios de los cielos. Y yo no puedo honrarlo más a usted que a mi Dios. Tremenda madurez. Cuando él me contó eso, yo quedé: wow, tremendo. Porque, hermano y hermana que me oyen, su hijo y su hija no son Dios. Fórmelos desde pequeños en los principios de Dios. Si has llegado cuando ya tus hijos son grandes, humíllate delante de Dios. Cambia tú primero. Pero no cambies los principios, no vulneres los principios por honrar más a tus hijos que a Dios. Ponte en pie, te damos gracias, Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor Jesús. Oh, te adoramos. Santo, el Señor Dios. Levanta tus manos y adórale. Digno es el Rey. Digno es el Rey. Digno es el Rey. Tú eres santo. Tú eres santo. Santo, el Señor Dios poderoso. Digno es el Rey.